Muy buena tarde, chicos. Vamos a empezar esta tercera y última sesión del día en cuestión a la materia de Derecho Internacional Buenas tardes. Buena tarde. Por ahí les cargué una actividad para que lo chequen. No sé si algunos ya lo checaron en la plataforma de Classroom. Ya les cargué una primera actividad para que la vayan realizando. Obviamente, si no la pueden realizar ahorita terminando la clase o no la pudieron realizar en el receso, pues obviamente tienen el día de hoy para realizarla y cargarla obviamente en el link correspondiente directamente en la plataforma de Classroom. Ahí, como ustedes pueden ver, no les estoy pidiendo ni hoja de presentación, ni mucho menos. Es algo muy sencillo, por eso es una actividad, es algo muy sencillo. 5 organismos que definan, no nada más que simplemente mencionen, o sea, que definan, obviamente, una descripción de cada uno de esos organismos. Es algo muy específico, por eso les marco 5. No pongan información de más tampoco en ese aspecto, porque pues obviamente es algo como participación, como actividad nada más, simplemente en esa cuestión de los temas que hemos estado viendo también en clase, y ya van a ver la diferencia en cuanto a cuestión de una tarea y a una actividad. Entonces no pongan información de más que en determinado momento pues no se va no va a contribuir más a la cuestión de calificar que simplemente con lo que se les está solicitando, con lo que les está requiriendo, obviamente pues es lo único que se les va a calificar. 5 organismos que definan obviamente esos 5 organismos y es todo. No pongan ni 3 ni 4 hojas, les digo porque sí ha pasado, nada más 5 organismos así y súbanlo a la plataforma y los califico automáticamente en ese aspecto. Ok, les voy a compartir pantalla. Profesor, buenos días. Sí, buen día. Bueno, antes que nada quiero aclarar algo porque ahorita la persona que pasó en la clase pasada, esa persona que dijo eso fui yo. Y en realidad, pues como mi familia siempre se pone alrededor mío donde estoy haciendo mis clases, Ajá. estaba yo comentando por un percance. Bueno, de hecho le estaba platicando, yo siempre tengo mi micrófono abierto y yo no tengo ningún problema en eso y no es una justificación. Ajá. Simplemente que siempre está mi familia ahí y yo les estaba comentando por un percance que pasó la otra vez, también con la misma compañera. Y Ajá. vuelvo a repetir, no es no es una justificación. De igual manera, bueno, yo no soy una persona irrespetuosa, mis compañeros me conocen y yo no me comporto de esa manera. Pero estábamos comentando con mi familia de ese percance y fue que se escuchó pues la conversación que yo estaba teniendo con ellos. Igual como vuelvo a reiterar, de alguna manera a mí me va a afectar eso mis calificaciones, o sea, yo asumo con toda responsabilidad, o sea, la falta, porque pues sí, pues se me olvidó que estaba en clase y me puse a platicar con ellos y Sí, de hecho, o sea, bueno, o sea, ya aquí es la cuestión simplemente de que, como les comenté desde un principio, respetemos obviamente las opiniones de cada uno de nosotros, somos personas adultas y pues obviamente cuiden sus micrófonos, cuiden en demasía los micrófonos porque obviamente aquí nos enteramos de muchas cosas lamentablemente sí, y sí, es lo que les decía, o sea, y no crean que es el único grupo, o sea, hay más grupos que a veces están regañando, se están peleando las parejas o algo, y simplemente les tenemos que decir, ¿saben qué? Obviamente sus problemas personales o cuestión ahora, obviamente tienen que ser deslindados y nos centremos obviamente a las cuestiones que nos competen en relación a la clase. Entonces, sí, claro. más que nada es respetar el punto de vista. Aquí yo siempre les digo, aquí estamos para equivocarnos en cualquier opinión, aquí están para que ustedes aprendan, obviamente, pues de antemano, obviamente se están preparando, es una educación profesional también, se preparan, se capacitan ustedes, se pueden equivocar. Aquí no les cuesta absolutamente nada, a lo mejor una calificación como mínimo, nada más, pero afuera, obviamente, si nos equivocamos, nos cuesta dinero la mayoría de las veces o nos cuesta un trabajo.
Entonces, aquí estamos para equivocarnos realmente, por eso yo les digo, opinen ustedes, sí, eh, sabemos de antemano que tenemos muchos puntos de vista y que a lo mejor en determinado momento cada quien va a defender sus puntos de vista, pero pues obviamente sí les pido respeto, porque pues obviamente cada cabeza es un mundo, pensamos muchas cosas diferentes y por eso es un mundo libre en esa cuestión y obviamente pues por eso somos un mundo muy heterogéneo, no pensamos todos igual porque sería muy aburrido de esa perspectiva. Entonces, nada más es cuidar y respetar el punto de vista de cada uno de nuestros compañeros en determinado momento, porque a lo mejor podemos estar o no de acuerdo, pero pues obviamente es válido el punto de vista de cada uno de ustedes también. Sí, claro, y en realidad, como vuelvo a repetir, no es una justificación. Bueno, y antes que cualquier cosa, pues una disculpa a la compañera, ¿verdad? Que tuvo que escuchar esa conversación que tenía yo. Y pues una disculpa a usted y una disculpa a todos los compañeros que me están oyendo o que nos están oyendo. Y pues vuelvo a reiterar, si va a haber alguna sanción por eso, adelante. O sea, yo asumo mi responsabilidad por no cuidar mi micrófono y aparte, pues, por estar comentando algo que, como dice usted, muchas veces pues, tenemos que cuidar esa parte, pero pues en realidad, o sea, yo no me estaba refiriendo yo a la opinión de la compañera. En sí tenía yo una conversación pues, con mi mamá que estaba ahí lavando al lado mío y por un percance que sucedió anteriormente, pero en realidad, o sea, igual, yo soy muy directo. Si yo tuviera algún inconveniente con la compañera, yo se lo digo. Ella me conoce de antemano, ya estuvimos conviviendo en clase presencial y pues ella sabe que yo soy muy directo. Si yo tengo algo que decir, yo se lo digo como va, pero siento yo que, o sea, que sí, esa parte la tengo que cuidar en cuestiones de los micrófonos, ¿verdad? Porque pues prácticamente, o sea, se me olvidó, tenía yo la conversación y pues ya ¿Me permite hablar, profe? Me estoy batallando aquí para poner mi mano porque me borra la pantalla Sí, y, y los escucho, pero no los veo. ok, aquí También para te el escuchamos compañero. y te vemos, no te preocupes. Pero aquí Ok. la cuestión no es más indagar tampoco en el tema, No, nada más lo que ni le hacerlo más recuerdo. grande. Aquí nada más es la cuestión de que obviamente se respete y también obviamente de que ustedes saquen beneficio porque pues obviamente son de muchos campus y obviamente pues todos tienen diferentes puntos de vista y en determinado momento, créanme que sí ha pasado, hay compañeros de Laredo, tienen compañeros de Laredo, de Matamoros, de Tampico, hay chicos que realmente a veces han perdido su trabajo por la pandemia y hay entre grupos, entre ellos mismos también, porque obviamente hoy están todos juntos, se han estado apoyando, publican en grupos de WhatsApp o publican en los chats o directamente en la plataforma de Classroom, que hay oportunidades laborales, que hay oportunidades de servicio o de prácticas o etcétera. Entonces aquí, obviamente, sacar el mayor provecho de esta situación y obviamente, pues los que se adapten mejor a estas circunstancias, a estos modos de trabajar, son los que van a sobresalir y van a seguir adelante en ese aspecto. Sí, de hecho a mí me gusta más así que presencial. Ya me acostumbré, porque presencial entrábamos a las 7. ¿Ok? Pero sí solo un comentario es lo que quería hacer. No, a mí no me gusta hacer más grande las cosas, sino que uno tiene hiciste algo malo, todo tiene una consecuencia. O sea, no nada más me voy a justificar para lo que no me afecte la clase o qué sé yo. O sea, toda acción hay una reacción. Pero pues usted es el que manda. Ahora, si te vas a disculpar nada más porque tu micrófono estaba abierto, pues mejor no te disculpes. Cuando se disculpa uno es porque se disculpa de corazón, porque lo sientes, no porque el micrófono está abierto. Es todo. Es Ok. cuanto. Ajá. Bueno, ya escuchamos las dos versiones. Vamos a continuar, chicos. Yo checo esa situación más adelante, no se preocupen. Sí, gracias. Gracias, profe.
De hecho, dentro de la actividad tiene relación a lo que vamos a ver a continuación de esta información. Obviamente, como les comenté desde un principio, hay organismos supranacionales que regulan esta situación del derecho internacional. Uno de ellos, el organismo máxime, es la Organización de las Naciones Unidas, que obviamente fue constituida en la Carta de San Francisco el 24 de octubre del 45, con la firma de 50 Estados miembros y actualmente 195 Estados miembros. De hecho, ustedes van a ir viendo, van a ver por qué Estados Unidos es uno de los que siempre anda inmiscuido en esa cuestión pues de regularizar o en esa cuestión directamente de que siempre anda metido en cuestiones bélicas, en cuestiones de conflicto en los diversos países también. Dice, los principales objetivos de la ONU es mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar la libre determinación de los pueblos, la cooperación internacional y el no uso de la fuerza e igualdad soberana de todos los Estados miembros. Obviamente sabemos que antemano que hay organismos dentro de la Organización de las Naciones Unidas, como una Asamblea General, tenemos un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, tenemos un Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y una Secretaría General también. La Asamblea General es un órgano supremo integrada por 195 Estados miembros y sesiona una vez al año en un periodo ordinario en cualquier tiempo en sesión extraordinaria a solicitud del Consejo de Seguridad y conoce, obviamente, cualquier asunto que tenga que ver de relevancia internacional. El Consejo de Seguridad está integrado por 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y los 10 restantes son miembros no permanentes y duran 2 años. Más que nada cómo se integra o los puestos principales de este Consejo de Seguridad. También tenemos 5 miembros permanentes, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia y la Federación Rusa. Entonces, dice que realiza investigación de conflictos entre las naciones que afecten la paz y la seguridad internacional. Entonces, aquí traigo a recíproques, en este caso, en la cuestión de ver necesariamente de por qué Estados Unidos siempre anda metido en cuestiones eh, pues de índole bélica y mediando y regulando y pues tratando de ver de que no se peleen los demás en determinado momento, obviamente para fines individuales también, pero porque es uno de los 5 miembros permanentes, aparte de Rusia, aparte de China, de Francia y obviamente la Gran Bretaña como tal. Entonces, y son de los principales, de los primeros socios fundadores, obviamente, de la Organización de las Naciones Unidas a nivel internacional. Entonces, por eso siempre anda ahí, en este caso, siempre regulando o siempre anda en cuestiones bélicas, etcétera, etcétera. También tenemos un Consejo Económico y Social que está formado por 54 miembros elegidos por la Asamblea por un periodo de 3 años, coordina las relaciones con organismos especializados como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OEA también y la UNESCO. Tenemos una Corte Internacional de Justicia integrada por 15 jueces seleccionados entre los mejores juristas más sobresalientes del mundo. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad los eligen para un plazo de 9 años. Tenemos una Secretaría General integrado por un secretario general, tiene facultades políticas y diplomáticas y realiza funciones de mediación y conciliación entre los estados, periodo de 5 años con la posibilidad de ser reelegido. Entonces, obviamente esta cuestión de los organismos internacionales es muy importante. ¿Por qué? Porque de antemano sabemos que dentro de los estados si se comete algún delito y obviamente que a lo mejor repercuta en otro país o algún delito, por decir, en aguas internacionales, en espacios aéreos internacionales, etcétera, etcétera, en determinado momento a lo mejor un país emite una orden, emite una sentencia
pero como ya ha afectado en varios países también, ¿qué es lo que pasa? Pues ya tiene que cumplir como una corte marcial a nivel internacional, porque ya son varios gobiernos los que han sido afectados y en determinada situación se dictamina dónde va a cumplir la sentencia. Tenemos la cuestión de las extradiciones. Obviamente se tienen acuerdos en esa índole, por ejemplo, la cuestión del Chapo cuando lo capturaron en México, ya había varios, obviamente veces que lo capturaron en México y pues simplemente y el hecho pues de que se jugaba o se manejaba como si era pues un escape de las prisiones mexicanas y en su momento dijo Estados Unidos, ¿sabes qué? Ya no se va a juzgar internamente porque no porque sea obviamente mexicano que esté viviendo en México como país, ya se le está juzgando a nivel internacional. Entonces, una vez que se capturó, se pidió la extradición a Estados Unidos para que en Estados Unidos obviamente cumpliera su sentencia. En determinado momento el derecho internacional, si ve que en el país que está pidiendo la extradición de algún, en este caso de una persona que ya ha sido juzgada, obviamente mediante normas, reglamentaciones internacionales, y ese país cae en reciprocidad en la cuestión de que puede en determinado momento no respetar los derechos humanos de la persona, obviamente se le puede negar la extradición. Supongamos que a lo mejor eh, X país de México le pidió a México la extradición del Chapo Guzmán, pero al país, por decir, un ejemplo X, lo voy a manejar X, que dijera Kenia, ¿sabes qué, México? Yo te pido la extradición del Chapo Guzmán, pero digamos que en Kenia existe esclavitud o existe maltrato, entonces obviamente los organismos internacionales en determinado momento y México también dice, ¿sabes qué? No vamos a cumplir el proceso de extradición. ¿Por qué? Porque tu país no cumple con las garantías individuales, no cumple con los derechos humanos, no está permitido a nivel internacional el maltrato, no está permitido la cuestión tampoco de eh, que en su momento sea esclavizada esa persona, etcétera, etcétera. Entonces, son de las cuestiones que regula el derecho internacional público como tal. Sabemos que puede llegar a existir, que existe en diferentes países y que en su momento, si se comete algún tipo de delito en un país y pide el otro país la extradición, pues se pueden negar, como les comento, se pueden negar porque hay países que realmente sí existe no esclavitud en sí en la población, pero sí se puede manejar como un tipo de esclavitud en el momento que llegan a cumplir una sentencia, trabajos forzados y muchas de otras situaciones. Entonces, están violando las garantías individuales y humanas de las personas. Son Sí, como delincuentes, pero sí tienen en este caso derechos. Sí, adelante. licenciado, como un caso muy sonado y muy, pues acaso 2 meses, Ajá. la captura del general Cienfuegos en la ciudad de Los Ángeles, creo fue. O sea, ahí también hubo una parte de violación a las leyes internacionales, el hecho de que Estados Unidos entró a México a investigarlo sin haber, sí, o sea, no dio aviso para nada a las autoridades mexicanas. Sí, no pidió autorización. No pidió autorización y se llevó a cabo pues una investigación que según ellos llevaron a buen puerto y decidieron que el general estaba inmiscuido en el narco, ¿verdad? Así es. Pues a ciencia cierta sabemos si en realidad tenían o no razón y el general era o no culpable, pero de entrada se violaron los derechos pues, del general principalmente, pero también de un país. Sí, claro, se violó la soberanía nacional en este caso. Entonces, Exactamente. son cuestiones de que, así como tenemos fronteras, por eso hay, obviamente, aunque vivamos en un mundo globalizado como tal, a lo mejor fronteras está pasando a segundo término, pero en cuestión de fronteras culturales, sociales, comerciales, económicas, de marcas,
pero obviamente se tienen que respetar las leyes de cada uno de los países como tal. Cuando se firma un acuerdo comercial o un tratado, tanto de libre comercio como de otras índoles, pues obviamente hay organismos que ponen por delante o mayor jerarquía la cuestión de esos tratados de libre comercio por encima de la ley constitucional. Obviamente sí, pero respetando en la cuestión comercial, más que nada en esa cuestión. Pero en cuestiones políticas sí cambia esa situación. Cambia mucho y obviamente pues sí se están violando las soberanías de ciertos países. No es lo mismo que si hubieran estado a lo mejor en espacio aéreo internacional o en aguas internacionales y obviamente ahí se captura a la persona. Obviamente ahí en determinado momento sí entra, como lo vemos en la cuestión de la ONU, todos los, cómo se desarrolla y cómo está conformado por un grupo de asamblea, obviamente secretarios, etcétera. Entonces ahí entran organismos supranacionales y obviamente ahí entran asambleas o hay también en determinado momento jueces a nivel internacional que van a marcar ciertos delitos o van a marcar las pautas de regulación en ese aspecto también. Exacto. Sí, así es. Entonces, todo esto nos da como resultado que el derecho internacional público nos dice que es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los estados entre sí. O sea, eso nos va a permitir, obviamente, respetar las soberanías. Por ejemplo, la Unión Europea como tal, muchas veces, ¿qué es lo que está pasando? Como les comentaba, pues las fronteras están pasando a segundo término, pero ahí ya es una comunidad europea también, así está estipulado. Entonces, son de las cosas que Reino Unido no vio bien, por eso se deslindó, dijo, ok, los países, sabemos que lo que está predominando la divisa es el euro en la comunidad europea, y pedían obviamente que las monedas, las divisas originales, por ejemplo en España la peseta, en Francia el franco francés, en Alemania el franco alemán, etcétera, etcétera. En Reino Unido era la libra esterlina. Entonces pedían que ya pasaran a segundo término, que ya se deslindaran de esas monedas, de esas divisas. Entonces el Reino Unido fue de las principales, obviamente, objeciones que puso. Yo no voy a deslindarme de la libra esterlina. ¿Por qué? Porque sabemos de ellos la mentalidad y la tradicionalidad que tienen en cuanto a sus costumbres. Sí comercializa en indicadores macroeconómicos en cuestión de euros, pero sigue estando en circulación la cuestión de la libra esterlina y no tanto como los otros países que ya normalmente pues las denominaciones son en euros. Entonces muchas veces pues de España a Francia, de Francia en este caso Alemania y todos los países que conforman el bloque europeo, ¿qué es lo que hacen? Andan normalmente la gente, hay un libre tránsito de mano de obra, de personas, de materias, como aquí en México nosotros podríamos pasar de Tamaulipas a Veracruz, de Veracruz a Nuevo León, de Nuevo León a Coahuila, etcétera, etcétera. Entonces, así andan exactamente allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta cuestión? Obviamente las fronteras como tales están pasando a segundo término porque le están dando más relevancia a la cuestión del comercio. Entonces, la economía, hablando comercialmente, está superando, está siendo más énfasis jerárquicamente hablando a las leyes. Las leyes las están adecuando a la cuestión comercial y eso es lo que se trata de regular y regresar la soberanía en determinado momento a cada uno de los países como tal. ¿Por qué? Porque pues obviamente tienen que entrar organismos supranacionales que regulen obviamente las relaciones entre sí. Entonces esa es la cuestión y es donde se basa el derecho internacional público. Profe, ¿puedo decir algo? Sí, sí, adelante. Mire, la semana pasada yo estaba viendo un video de los países que están por desaparecer la moneda. Ahorita que estaba hablando de la moneda. Ajá. Yo pensé que era, por decir, no sé, la moneda cubana que desaparezca y predomine la
la moneda estadounidense, porque así está sucediendo en muchos países, que la moneda nacional de un país pues se está devaluando y pues la que está prevaleciendo es la estadounidense, más que nada en Latinoamérica, ¿verdad? Yo pensé que quedara el dólar, por decir, como que quedara moneda. el dólar, sí, como Ajá. moneda. Pero no, fíjese que no, eso no se trataba, sino que se trataba de que tal vez sí vaya a pasar en muchos países durante en las décadas que vengan, porque sí estaba viendo que hay muchos países, más que nada en Latinoamérica, que pues ya se están viendo, como Argentina, ya ve que tiene su economía se está viniendo mucho para abajo y la Sí, sí, moneda se sí. está devaluando, y Venezuela, bueno, lo que el video trataba es de que ya se está levantando la moneda electrónica en lugar de ya la moneda, como en dos países, no me acuerdo en los cuales, creo que en Suecia, la moneda ya no existe. Lo que hay es la moneda electrónica. Pues Entonces, de hecho, en cuanto a esa situación, pues obviamente la pandemia en determinado momento casi las personas que no se estaban familiarizado o realmente las empresas que no se habían actualizado, pues casi las obligó. ¿Por qué? Porque el comercio hoy, el comercio electrónico ya se venía manejando anteriormente, años atrás, no es de un año, 2 años, 3 años, no, ya tenemos años y que se maneja el comercio electrónico, a lo mejor obviamente ahorita ya se dio más, se acentuó más que nada por esta situación de la pandemia y los aislamientos, el comercio electrónico obviamente pues ya se volvió prioridad, obviamente por el cierre físico de las empresas y obviamente las empresas que se actualicen y que se ajusten a esa nueva modalidad pues, son las que van a seguir existiendo. Obviamente el dinero como tal puede llegar a desaparecer. Anteriormente, hace décadas, se tiene se tuvo una iniciativa. De hecho, ahí está. De hecho, la información la pueden encontrar en Internet. En que América, así como Europa, América fuera una misma sección económica llamada América en sí, y había una moneda, de hecho se acuñó moneda, se acuñaron billetes, y la moneda que iba a circular no era el dólar, se denomina Amero. Entonces, obviamente es la moneda que iba a circular, igual que en Europa es el euro, aquí en América, en toda América iba a ser el Amero. Entonces, están las bases, se asentaron las bases, pero pues sabemos de antemano que América, pues lamentablemente se sigue viendo como, pues a lo mejor como colonias que en su momento fueron de potencias mundiales y más que nada de los europeos, y no se llevó más a cabo porque sí había no había una estabilidad económicamente hablando, en cuestión de que somos o se considera la mayor parte de América como países en vías de desarrollo, pero Sí. honestamente tenemos siglos así, nunca nos hemos quitado ese estigma. Cuando de aquí sacan mano de obra, cuando de aquí sacan recursos que obviamente en su momento pues no tienen países europeos, entonces economías económicamente hablando en esa parte estables o equilibradas, pues nada más consideran Estados Unidos y Canadá. Por eso no se llevó a cabo la estandarización del bloque americano como tal. Pero sí, ya se tiene una iniciativa, ya se tuvo una iniciativa, no se ha llegado a buen término en esa cuestión por la disparidad de economías, más que nada en ese sentido. Sabemos que en Europa, para conformar un bloque europeo, para que un país entre a la Unión Europea, pues tiene que tener una estabilidad económica como tal, porque si entra un país que obviamente su economía es muy inestable, va a afectar en determinado momento a cada uno de los países. Entonces aquí, pues simplemente Estados Unidos y Canadá, porque los demás nos consideran países en vías de desarrollo, lamentablemente. Maestro, perdón. maestro, quería comentar, yo creo que ya de hecho aquí en México estamos muy acostumbrados al comercio electrónico, entonces realmente el dinero como tal ya ocupa un buen porcentaje siendo electrónico. Ya hoy en día hay muchas tienditas que inclusive
ya te reciben pagos con tarjeta, Así que es. anteriormente eso no pasaba. Sí. Mucha gente que está haciendo negocios en Facebook, haciendo ventas de diferentes tipos de cosas, ya te acepta, ya tiene una terminal para poderte cobrar con tarjeta, o incluso te acepta, te da los datos de su cuenta para que hagas una transferencia en ese momento. O sea, ya ahorita en México ha crecido mucho el tema de estar acostumbrados a hacer los pagos con transferencia. Entonces, creo que eso ya nos mete en una liga en donde ya se usa más el dinero electrónico que el dinero en físico. A eso le llamo yo el dinero electrónico, al dinero que se mueve de banco a banco, de cuenta a cuenta, sin que pase por nuestras manos físicamente. Así es correcto. Sí, de hecho sí, o sea, ya las transacciones macroeconómicas, importaciones, exportaciones, todo se mueve electrónicamente hablando, es más ágil, nos redujo mucho el tiempo en cuestiones de muchas índoles. Una vez que tardamos en evolucionar en esa parte, sí, porque pues obviamente de antemano sabemos que todo el papeleo, la burocracia que se tuvo que pasar, pero pues obviamente pues estamos en esa cuestión, no estamos atrasados. Atrasados todavía estamos un poquito en cuestiones tecnológicas, no tanto como otros países realmente, pero yo creo pues estamos no tan avanzados como un país, a lo mejor como China, hablando tecnológicamente, o como Japón, eh, pero obviamente no tanto como Sudamérica. Sudamérica sí está un poquito más atrasado en cuestiones tecnológicas, Centroamérica, y ni se diga los países africanos en ese aspecto. Entonces, debemos de sacar provecho de esa situación. Debemos de poder establecer acuerdos comerciales, más que nada, si no directamente con nuestro país en Estados Unidos, pero sí con otros países que en determinado momento nuestros recursos naturales también les sean posibilitados a ellos, porque ni un país ni una economía es 100% sustentable como tal. Entonces, pues obviamente debemos de sacar esa ventaja comparativa y obviamente sacar provecho de esa situación. Así es. ¿Cuál es el objeto del derecho internacional público como tal? Nos dice que durante los años los estados estuvieron inmersos en conflictos que polarizaron sus relaciones, lo que ocasionaba enfrentamientos, obviamente que pues, en determinado momento llegaron a ejercer guerras o rupturas jurídicas que existían entre los diversos países. Dice, el derecho internacional público tiene como objeto regular las relaciones de los estados entre sí, determinando sus derechos y obligaciones recíprocos, considerar el bienestar de los grupos humanos como fundamento de la ideología y acción política. Entonces, ese es el objetivo general, el objeto general del derecho internacional público, y lo vimos muy representados en una acción. México compró vacunas, obviamente para la aplicación en México de la pandemia. Obviamente los organismos internacionales le dijo, a ver México, les voy a... La cantidad no la dieron exactamente, pero vamos a poner un ejemplo, una cantidad X. Por ejemplo, compró 50,000 dosis de vacunas, 50,000 vacunas México. Ya compró directamente, pero le dice el organismo supranacional, llámese ONU, llámese la OMS, la Organización Mundial de Salud, etcétera. A ver, México, de esas 50,000 vacunas, tú tienes que donar 10,000 dosis entonces a países que obviamente no tienen el sustento económico para comprar vacunas. Entonces es una controversia, y es una controversia en opiniones. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo esa cuestión. El derecho internacional público dice regula las relaciones y consideramos el bienestar de los grupos humanos, pero obviamente casi sabemos de antemano que a raíz de la pandemia muchos de los países cerraron sus fronteras, y dijo en su momento también Estados Unidos, ¿sabes qué? Los organismos internacionales no ejercen o no se desarrollan autónomamente como tal, dependen de las economías mayores, depende de Rusia, depende de Estados Unidos, dependen del dinero que les dé China. Entonces estos países dijeron, ¿saben qué? Yo no voy a dar dinero para sustentar vacunas,
para dársela a toda la humanidad en determinado momento. Yo voy a ver primero por mi propia nación. Estados Unidos dijo también, yo no voy a dar dinero para empezar las investigaciones y que se desarrolle una vacuna a nivel mundial. Se lo dijo directamente a la OMS. Entonces, obviamente, México compra vacunas, o hay países que están comprando vacunas, a lo mejor porque tienen más poder adquisitivo que otros, pero los organismos internacionales están diciendo, debes de respetar esta cuestión, debes de respetar, obviamente, el bienestar humano, y en determinado momento, pues tienes que donar. Obviamente, esa es una pues discrepancia, porque se está comprando con dinero de México, con impuestos de los, obviamente, de nosotros los ciudadanos, y se está donando en determinado momento a otros países que a lo mejor en determinado momento no tienen el poder adquisitivo. Entonces, muchos analistas vieron mal esa cuestión de por qué López Obrador en determinado momento dijo, espérame, no, si las grandes potencias ni siquiera están dando dinero para generar una vacuna, porque las vacunas están siendo elaboradas o fueron elaboradas independientemente por laboratorios, independientemente de cada uno de los países, no como un consenso, porque es lo que se formaba anteriormente cuando había una epidemia, cuestiones de pandemia. La OMS agarraba, en este caso ejercía control sobre un laboratorio, y ese laboratorio elaboraba las vacunas y se esparcía mundialmente. Hoy no, por eso existen muchas vacunas de muchos laboratorios diferentes en ese aspecto, que sirvan, funcionen o no funcionen, pues eso ya no lo sabemos, ya los organismos internacionales de salud lo van a determinar en su momento, pero sí es una discrepancia se ha suscitado hasta hoy en día en ese aspecto. Sí. De hecho, por eso hay vacunas hoy en día pues, más baratas y más caras. Es lo que ha pasado cuando dijo López Obrador que pues, se abría la comercialización de la vacuna, y pues la más barata es la vacuna rusa. Entonces, esa es la que se va a comercializar. Aproximadamente va a tener un costo de 800, pero los organismos mundiales de salud no la han aprobado. Bueno, en el caso de México, la COEPRIS no ha emitido ningún comunicado. No, porque de hecho los organismos internacionales no la han aprobado. Que la ha aprobado como país son 2 países africanos, Argentina también, pero por la misma situación de México, por barata, es de las cosas, por barata muchas veces, pero no ha sido aprobado por organismos internacionales. De hecho, en el mismo Rusia leí hace días un artículo de un connotado científico ruso, o sea, no la recomendaba, en mismo Rusia. Sí, no sabemos realmente, no sabemos todavía si es viable o no es viable. Obviamente, pues ya vamos a ver más adelante cuáles son si son beneficios o en determinado momento son desventajas. Sí. Ok, dentro de esta cuestión también tenemos sujetos del derecho internacional público, como lo vimos anteriormente. Obviamente son los gobiernos, los estados, las organizaciones internacionales y los individuos, pues obviamente como tales, o las personas. Obviamente el derecho internacional nace cuando aparece el Estado moderno, el Tratado de Westfalia de 1648, y que reconoce a todos los estados como sujetos de comunidad internacional en cuestión de principio de soberanía internacional. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta tercera y última sesión. Pues de antemano agradezco su atención. Estamos en contacto por medio del Classroom también. Estén al pendientes para cualquier información, y que estén pendientes también de los trabajos que están cargando en su plataforma. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Mándeme, Profe, la tarea, el plazo es para hoy. Mande, Nancy. La tarea, el plazo es para hoy. Ya se lo subí a la plataforma, le subí una actividad. Esperen la tarea más tardar el lunes.